bienvenidos a la Facultad de Ciencias, los que no son de aquí, bienvenidos hasta su casa. La Facultad de Ciencias mantiene un programa permanente de publicación de libros en muchos sentidos, de texto que apoyan las clases, de investigación. En este caso tenemos la presentación de un libro que ayuda a la enseñanza, pero está ligado también a la historia. Entonces, me da mucho gusto, después de este gran esfuerzo que hizo el doctor Óscar Flores, de trabajar con este libro en un tema que es muy importante no solo para los guanajuatenses y para todo el país, sino particularmente el de la historia de la ciencia que nosotros cultivamos fuertemente en la facultad. Entonces, felicito al doctor Flores porque fue todo un proceso sacar adelante este libro, fue complicado, pero aquí está finalmente. Les invitamos a adquirirlo a la salida de la presentación. Este libro que se llama Alfredo Duyet, la zoología en México del siglo XIX, del doctor Óscar Flores, de Gloria Magaña y de Belén Chávez, que tiene la participación de más investigadores en este campo. Hoy vamos a hacer esta presentación y también les invito a acercarse a nuestra tienda en línea, que se llama tienda.fciencias.unam.mx, donde encontrarán este y muchísimos títulos, seguramente algunos serán de su interés. Adelante, Óscar, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por su asistencia. Voy a presentar a las personas que me acompañan aquí y las voy a presentar en el orden en el que van a hablar. La doctora María del Consuelo Cuevas Cardona, que es historiadora de la biología y actualmente es la directora del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del cual yo fui director hace varios años. Ella es una excelente historiadora y gran amiga. La doctora Ana Barahona Echeverría, profesora de tiempo completo de la facultad, historiadora también de las ciencias y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. La maestra Belén Chávez Galván, que ahora es investigadora independiente, digamos, no tiene un puesto permanente. Y la maestra en ciencias Gloria Magaña, que es la ex coordinadora del Museo Alfredo Duyes en la Universidad de Guanajuato, y que junto con Gloria y con Belén, pues trabajamos en este libro durante muchos años, y bueno, finalmente, después de montones de vicisitudes, pues vio la luz el libro este. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Consuelo Cuevas. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y mil felicidades a todos los autores del libro, un libro excelente. Y bueno, comenzaré diciendo que Elias Trabulce en 1983, cuando escribió su obra Historia de la Ciencia en México, escribió: México tiene también, como muchos otros países, una historia secreta. Esta historia ha sido pocas veces contada y yace en su mayor parte oculta y subterránea. Esta historia secreta es la historia de la ciencia. Esto fue escrito en 1983, afortunadamente han pasado ya muchos años, y la historia de la ciencia en México se ha enriquecido gracias a obras como la que hoy se va a presentar, que tiene un valor tanto para los biólogos, para los interesados en la biodiversidad, como para los historiadores. Desde el punto de vista de la historia de la ciencia, para los historiadores es muy importante la búsqueda de archivos. Y esta obra está basada en el estudio del Archivo General de la Nación, del Archivo del Estado de Guanajuato, del de Alhóndiga de Granaditos. Se reunieron todas las obras de Duyes, de todas las materias. Él trabajó en zoología, diferentes grupos, ornitología, mastozoología, herpetología, ácaros, en fin, pero también abordó aspectos menos, pero de plantas, paleontología, y eso es una gran riqueza para los estudios de la biodiversidad. Pero les digo, para los estudiosos de la historia también, por esta búsqueda, iba a comentar, además de todas las revistas que se revisaron, hasta en periódicos, hay artículos que escribió Duyes, y hasta en los periódicos, que es una fuente que muchas veces no buscan los historiadores, están también los artículos periodísticos de Duyes, lo cual me pareció muy interesante, ¿no?
Aquí se comenta que, bueno, Alfredo Duyés, antes de que nada, nació en Francia, pero fue mexicano por convicción. En el siglo XIX vinieron diferentes viajeros a nuestro país y como que unos pertenecían a aquellos viajeros que venían y no les... venían un tiempo y se regresaban, es más, menospreciaban no la riqueza florística y faunística del país, que siempre ha sido reconocida, sino a la gente del país, ¿no? Y por ejemplo, un caso es el de Henry de Saussure, que vino y él, con solo 2 años de estar en México, pretendió que ya conocía toda la obra, todo lo acerca de México, ¿no? Y cometió muchos errores que le hicieron notar naturalistas de la época. Y vinieron otros como los Duyés, que se enamoraron del país por la riqueza y se quedaron a vivir aquí, no solo Duyés, Alfredo y Eugenio, su hermano, sino también, por ejemplo, Francisco Sunicras, que fue también herpetólogo, y que ellos, a la manera de Chavela Vargas, dijeron, bueno, somos mexicanos porque los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Y él fue de ese estilo, él se quedó, fue más mexicano, porque además nos legó una gran obra, como se puede ver en el libro, y bueno, pues fue un gran mexicano, ¿no? En el libro se señala que no existió otro naturalista del siglo XIX en México que hiciera una contribución de la magnitud de la que hizo Duyés. Yo no voy a decir que no, fue un gran naturalista, pero sí quiero poner en contexto algo que también está puesto en el libro, que es que Duyés no estuvo solo. O sea, él formó parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que fue una sociedad muy importante en el México decimonónico, cuyos participantes, así como Alfredo Duyés, fue tan importante para la flora y fauna de Guanajuato y para abrir un centro como es ahora el Museo Duyés. Fue muy importante también, fueron también importantes Fernando Altamirano, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que escribió más de 250 artículos sobre plantas medicinales y que fue director durante mucho tiempo del Instituto Médico Nacional, o Alfonso Herrera Fernández, padre de Alfonso Luis Herrera, que luchó para formar el Instituto Médico Nacional, un centro de investigación que fue muy reconocido en el siglo XIX como un centro original porque se hacía el estudio de plantas medicinales desde diferentes perspectivas, y estuvo el director del Observatorio Meteorológico, que ahorita se me fue su nombre, pero que fue muy importante porque no solo formó el Observatorio Meteorológico, sino toda una red de observatorios en el país, y que invitaba a sus compañeros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural a hacer investigaciones en conjunto. Y eso también es algo importante de la obra de Alfredo Duyés, y que también se menciona aquí, este intercambio no solo... Bueno, Duyés publicó mucho de su trabajo en La Naturaleza, que era la revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, pero no solo eso, sino que intercambió ejemplares, información, cartas con muchos de los socios de esta asociación, y también después de la Sociedad Mexicana de Antonio Alzate, que fue como hija seguidora de Mexicana de Historia Natural, y en donde también escribió muchos de sus artículos. Si contamos todos los artículos, que además es otra de los logros de este libro, el conjuntar todos los artículos, hasta los que estaban perdidos, para saber qué es lo que escribió Alfredo Duyés, veremos que en La Naturaleza y en las memorias de la Sociedad Alzate, él publicó más de la mitad de su obra, poquito más. O sea, si no hubieran existido estas sociedades, seguramente Alfredo Duyés hubiera sido de todos modos un gran científico, un gran naturalista, pero estuvo, digamos, compartiendo con todos estos otros naturalistas de México. Y bueno, finalmente, así como él abrió, algo que me llamó mucho la atención es que en el Museo Alfredo Duyés, que existe actualmente en Guanajuato, se encuentran muchos ejemplares de otras partes del mundo. Eso sí es algo que yo creo que tuvo muy especial Alfredo Duyés, porque la Sociedad Mexicana de Historia Natural
se formó con la idea de estudiar la flora y la fauna del país. Eran profundamente nacionalistas, querían mostrar al mundo la riqueza de México y se encuentran, lo dice el libro, pocos ejemplares de otras partes del mundo en las colecciones que derivan de las que se reunieron gracias a la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Esta sociedad, uno de sus fines era formar colecciones, muchas de las cuales se encuentran en la UNAM, por ejemplo, pues todo lo de herborizaciones se encuentra en el herbario de la UNAM, o muchas otras especies, pero generalmente eran flora y fauna nacionales. Duyes, al ver esta importancia de tener ejemplares de todas partes del mundo, es impresionante la cantidad de ejemplares que tuvo de otras partes. Bueno, eso da otra mirada, indudablemente. Yo creo que ustedes, si analizamos las obras de los grandes científicos que han echado a andar teorías como Darwin, pues Darwin, ¿por qué pudo escribir El origen de las especies? Por su conocimiento que hizo de muchos ejemplares humanos, muchos ejemplares de muchas partes del mundo, ¿no? O Buffon, antes que él, ¿no? Que le llegaban al Museo de Historia Natural de París, pues ejemplares de todo el mundo, y él tuvo a su disposición todo eso, y eso da otra mirada, ¿no? A centrarnos solamente en la riqueza de México. Pero bueno, yo quiero dejar aquí nada más esto, pero me parece súper interesante el libro. No puedo hablar de todos los capítulos, los leí todos con un gran interés porque pues, son muy ricos. Porque la historia de la ciencia es muy importante también para sentirnos orgullosos, los mexicanos, de lo que hemos sido y de lo que somos, ¿no? Entonces, Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a Óscar la invitación a presentar este libro. Yo quiero comenzar con una reflexión personal muy corta y luego la voy a ligar con la presentación del libro que nos tiene aquí reunidos hoy. Cuando yo recién terminé la maestría, yo soy bióloga de aquí de la facultad, tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Harvard porque a mi ex marido, al padre de mis hijos, lo acababan de invitar al recién creado Departamento de Historia de la Ciencia en una de las universidades más importantes. En esa época, que eran los años 70, estaba sucediendo un movimiento que en ese momento se llamó Estudios Sociales de la Ciencia, que lo que quería era hacer ver, apartarse un poco de la visión tradicional de lo que era la ciencia, hecha por personas especiales, en lugares especiales, alejados del mundo. En la ciencia no era parte necesariamente de una cultura, etcétera, etcétera, y entonces empezaron a surgir este movimiento. Y bueno, desde entonces a la fecha, pues ha ocurrido mucho más, ¿no? Ahora se habla de los estudios de la ciencia y la tecnología, o sea, hay toda una nueva historiografía. Pero lo que les quiero decir es que obviamente cuando yo regresé de estar casi 2 años en esta universidad, en este departamento, y luego me doctoré, y junto con Rosaura Ruiz, que fue nuestra directora y que también hace historia, en los años 80 fundamos un grupo que ahora se ha dividido en otros, pero fundamos un grupo que hacía historia se llamaba historia de la, laboratorio de historia de la biología y de la evolución, creo que así se llamaba. Bueno, ya cada quien ha tomado rumbos diferentes, pero el hecho es que en esa época, en la que nos contrataron para eso, hacer historia de la ciencia era como un científico que había fracasado, ¿sí? Un matemático fracasado como un matemático, pues hacía historia y filosofía, o era visto como, bueno, un biólogo que de día es biólogo y que en la noche hace la historia de su disciplina como un hobby. Entonces era una época en la que obviamente tuvimos que remar mucho, ¿no? Para hacer ver que la historia de la ciencia no era un hobby, no era una ciencia auxiliar, o una disciplina, perdón, auxiliar de la biología, sino que efectivamente la historia de la ciencia, en este caso de la biología, es una disciplina complementaria a los estudios propiamente biológicos. Cuando uno hace, por ejemplo, historia de la evolución, o en este caso del libro, historia de la zoología, etcétera, pues uno no solo entiende al personaje Dugés, que es el tema del libro, sino también entiende la zoología del momento, por qué se pensaba lo que se pensaba,
por qué se había avanzado en biografía o en paleontología o en herpetología de maneras diferentes. Y entonces a mí me da mucho gusto, y ahora lo ligo con la segunda parte, me da mucho gusto constatar que la historia de la biología en particular, que es lo que yo hago, ha tomado un lugar muy importante dentro de la biología como disciplina ya que agloba. Este libro es muy importante por eso, y es muy importante, quiero hacer notar, que el doctor Óscar Flores, que es un herpetólogo que ya ha trabajado fuertemente en este campo y es reconocido internacionalmente, bueno, pues que encuentre que puede colaborar desde su área de estudio con historiadoras, con archivistas, ¿se dice? Archivistas, sí, en español, y con otras personas de otras disciplinas que no necesariamente son de herpetología. Entonces este libro yo lo veo como un producto de esa colaboración, en donde los editores se dieron a la tarea de invitar a especialistas en el trabajo de Duyez en diferentes disciplinas. Y entonces nosotros vemos diferentes capítulos que dan cuenta justamente de lo que hacía Duyez, por un lado, bueno, yo me enteré, por ejemplo, leyendo el libro, que Duyez era médico ginecólogo, y que en muchas de sus cosas, que yo creo que muchos de ustedes no saben, no les quiero arruinar la lectura del libro, pero mucho de ese conocimiento médico lo utilizó para trabajar aspectos de reproducción en animales. Entonces, y bueno, el libro nos hace ver este personaje que era multifacético. Me interesa mucho destacar que la historiografía de Duyez lo coloca como un pensador solitario, perteneciente a una historia natural del pasado, sin conexiones con la historia natural o con la biología que se estaba forjando a finales del siglo XIX, antievolucionista, y a mí me gusta mucho constatar que esta historiografía está abandonada en este libro. Bueno, ya en otros textos anteriores, pero particularmente en el que nos ocupa hoy, este tipo de historiografía está superado y nos muestra a un Duyez muy plural, que trabaja, es incansable. Yo me doy cuenta que trabajó en muchísimas disciplinas, paleontología, biodiversidad, etcétera, y que aportó además en todas y cada una de ellas. Y obviamente lo más que se conoce de él es su posición antidarwinista, ¿no? Pero en realidad pues él no era antievolucionista. Aquí hay que hacer la distinción entre darwinismo y evolucionismo a finales del siglo XIX, bueno, incluso hoy, no significaban lo mismo, ¿no? Entonces, sí vemos en este libro que Duyez participa de las discusiones que se están dando a nivel internacional, en Europa principalmente, y es muy cuidadoso en la forma en que hace sus colecciones y en que toma las muestras y en que trata de corroborar o de tener los especímenes que le puedan ayudar a sostener sus ideas. Hay que recordar que a finales del siglo XIX muchos de los naturalistas mexicanos eran positivistas, y para el positivismo pues el único conocimiento cierto o verdadero era el conocimiento que venía. Pero eso, a mí me da muchísimo gusto que me haya invitado Óscar a presentar este libro, igual que Consuelo. Bueno, lo leí, hay capítulos, la gran mayoría de ellos están muy bien logrados, hay uno muy descriptivo sobre las colecciones, pero que también vale mucho la pena leer, y pues nada, eso es lo que yo quisiera decir. Léanlo, es un muy buen libro, y van a descubrir un Duyez que no está en la historiografía tradicional, y eso hace que este libro sea un libro pues muy bueno, muy rico, y esperemos que tenga mucho éxito. Voy a hablar un poco acerca de cómo me involucré en este proyecto, cómo conocí a Óscar y a Gloria Magaña. Yo estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, soy bióloga por esa universidad, y hice mi tesis de licenciatura con el profesor Óscar Polaco y con la maestra Fabiola Guzmán. Ahí
fue cuando me convertí en un ratón de biblioteca, porque mi tesis es una compilación de todos los restos óseos de anfibios y reptiles del Cuaternario en México. Publicamos un libro con eso. Años más tarde, en 2006, el profesor Oscar Polaco, tuve la fortuna de que me invitara a trabajar en la reestructuración del Museo de Historia Natural Alfredo Duyes. Es un museo increíble. Eso me dio la oportunidad de trabajar de manera cercana con las colecciones de Alfredo Duyes y conocer más de fondo al doctor. Es un personaje fascinante. Tuvimos un equipo increíble. Ahí conocí a Gloria Maraña y otros alumnos, Yatsil está aquí, me da mucho gusto verte, otros alumnos del Politécnico que de manera voluntaria trabajaron para revisar todo el material, hacer una evaluación del estado de conservación en el que estaba, y quedamos cautivados al descubrir la cantidad de trabajo que Duyes hizo acerca de todos esos materiales, porque a diferencia, en algunos casos, no voy a generalizar ni decir nombres ni nada, hay investigadores que colectan los materiales, pero ya no se hace ningún estudio o no se analiza, no se publica. Muchos aún a la fecha pueden encontrar materiales de Duyes que tienen, con los que él empleó para publicar sus artículos. Por ejemplo, un caso muy famoso es hace una comparación. Aún los encuentran en el museo, tienen todas las notas, bueno, no todas, muchas se perdieron, esa es otra historia. Pero fue para mí una experiencia fascinante porque primero conocí a Gloria Magaña, quien pues, nos abrió las puertas al museo y siempre nos invitó a participar en actividades para crecimiento personal. Y mis compañeros con los que trabajé del Instituto Politécnico Nacional hicieron una labor excelente. Tenemos anécdotas innumerables. Una de ellas es de materiales y ejemplares, no solo de todo el mundo, sino de todos los grupos biológicos que él tiene, y tampoco no se restringe a materiales biológicos, tiene materiales geológicos, muestras histológicas. Recuerdo mucho una anécdota que alguno de los chicos estaba revisando un fragmento del Vesubio, o sea, el volcán que y estábamos impresionados porque dijimos, ¿cómo tiene Alfredo Duyes aquí en México una pieza del Vesubio, no? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a él? ¿Cómo la consiguió? Y otro de los compañeros dijo, ay, no voy a impresionarme. Me voy a impresionar si seguimos revisando el material y encontramos un dimnoy. 5 minutos más tarde, en un frasco que eran otras muestras que se recuperaron, un poco seco porque el estado de conservación no era bueno, encontramos un dimnoy. Entonces estábamos, cada visita a Guanajuato y cada estancia en el museo, nos enamorábamos más del personaje porque decíamos, ¿en qué momento hizo todo esto? ¿En qué momento pudo? No solo, algunos materiales fueron donados, muchos materiales fueron donados por amigos, pero otros asumimos que fueron colectados por él. ¿En qué momento colectó todo eso? Daba clases, era médico ginecólogo y además se encargó, hizo la labor detallada de publicar toda esa información, que es muy difícil, es una labor muy ardua, ¿no? Y además estaba casado, o sea, tenía que tener una familia. Que ese es un trabajo. Empecé a conocer acerca de Alfredo Duyes y el profesor Oscar Polaco en ese momento me invitó por su iniciativa, dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a revisar y corroborar todas las publicaciones de Duyes porque he notado que hay muchos errores en las citas, hay muchos biógrafos, les voy a dar el número aquí. En este trabajo nosotros encontramos hasta la fecha 22 biografías de Duyes, entre notas, biografías más oficiales, así. 22 biografías, o sea, y ahora entiendo por qué, o sea, trabajando en su colección, revisando sus publicaciones, un momento, por favor, sus publicaciones, sus biografías y trabajando en la colección, puedes darte cuenta por qué
qué la gente se atraía o por qué otros investigadores se sentían tan atraídos hacia este personaje. Y sí había otros naturalistas en la época, pero Dulles fue muy peculiar. Yo creo que voy a defenderlo. Fue muy peculiar. No, yo nada más decía que, no, como comentarios. Muchos naturalistas, miembros de la sociedad, hicieron diferentes aportaciones. En diferentes, claro, igual de productivos, más de 200 publicaciones y eso. Bueno, gracias a que el profesor Sanjolajo me invitó a trabajar estrategias de búsqueda, y yo les voy a invitar a que consulten las fuentes primarias, porque este es un problema. A veces asumimos que un texto que estamos leyendo, inclusive nosotros, cuando nos lean, si ven un error, por favor, notifíquenos, porque cualquiera puede cometer errores. Yo ya encontré uno. Yo también, en el primer párrafo de... Yo en la bibliografía de la introducción. No. Ok, bueno, luego sería genial, sí, pero ahí vienen nuestros correos electrónicos. Sería genial que si tienen observaciones podríamos hacer una fe de ratas y distribuirla más tarde, porque el proceso editorial fue muy, bueno, hubo muchas vicisitudes. Buscando los trabajos de Dulles con apoyo de la maestra Gloria. Más cosas. Es como cuando tienes un álbum de estampas y dices, es que ya encontré esta que jamás, que ni siquiera estaba contemplada, ¿no? Ah, es una estampa sorpresa, lo que sea, no sé. Entonces, más tarde, Óscar Flores y Gloria Magaña tenían un proyecto en el que tenían programado publicar un libro acerca de Alfredo Dulles. Y sabiendo que yo estaba trabajando en la búsqueda de sus publicaciones, me invitaron a colaborar con ellos. Y bueno, puedes participar con nosotros. Y después me invitaron a otros especialistas en diferentes áreas para poder producir los otros capítulos, ¿no? ¿Qué más? Un segundito. De manera general, porque estos son números aproximados, en el capítulo, quiero mencionar algo antes de que lo olvide. Aunque a pesar del título del libro, que es Alfredo Dulles, la zoología en México del siglo XIX, yo sí quiero hacer énfasis que en el capítulo las publicaciones de Dulles que nosotros conocemos a la fecha. Sí, se me han perdido muchos. Y ahí mencionamos, se presentan todas las publicaciones también de botánica, aunque en el texto no tenemos, en el libro no tenemos un capítulo exclusivo para botánica. Estamos presentando todas las publicaciones que conocemos de Dulles, incluye botánica, y hay una breve, ¿cómo se dice? Una breve sinopsis. Hacemos referencia a sus trabajos en botánica en el capítulo 3, así que si hay algún botánico aquí, por favor, cómprenlo. Es decir, cómprenlo porque van a encontrar información. Es posible que les sirva para futuros estudios. Yo sí los... ok, entonces les comentaba en el capítulo 3, para la recuperación de todos esos artículos y documentos, consulté más de 41 acervos, entre físicos, me refiero a bibliotecas, hemerotecas, y 6 acervos digitales. Actualmente es como un boom, están tratando de digitalizar todos los documentos antiguos, precisamente porque es muy difícil su búsqueda y a veces recuperación. Y de esos 41 acervos, 2 de ellos estaban en Estados Unidos, 2 en España, 4 en Francia. Para ellos nos ayudó la doctora Félix Aguilar, no está aquí, pero bueno, solo quiero agradecer eso. Y en cuanto a lo de medicina, como decía la doctora, él era médico ginecólogo,
Y sí, se reflejan muchas de sus publicaciones cuando habla anatomía de la genitalia de algunos animales y hace referencias, ¿no? Pero recientemente, en 2013, tuve la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos y ahí encontré todavía otros artículos que dije, más de Dugess, o sea, ¿quién se puede imaginar que en una revista de medicina o en libros vas a encontrar información de Dugess cuando él fue un naturalista, ¿no? Pues eso fue para mí fascinante, ahí me enteré de otras historias, como que en esa época tenían la lista de todos los pacientes que no pagaban. Recordemos que pues México en ese tiempo estaba muy mal, pues sí, económicamente, socialmente, y yo estuve pensando, pues es como aquí en los pueblitos, que a veces yo tengo amigos médicos, pues a veces no tienen para pagar y me traen un pollo, ¿no? Por lo que tiene, la gente paga con lo que tiene porque se siente obligada. Pero entonces ahí en esa biblioteca, cuando hice esa búsqueda en la biblioteca de medicina, encontré eso, que los médicos tenían su lista negra y se la pasaban entre ellos para decir, mira, es que si atiendes a ese paciente, pues no te va a pagar, tú sabes. Pero sabemos por cartas y otras publicaciones que Dugess en ese sentido era muy generoso y, o sea, por eso yo, sí, era muy generoso y atendía a quien llegaba, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, yo espero que compren el libro, que lo lean, no solo lo vayan a comprar, y siendo una gran satisfacción y fue un gusto trabajar con Gloria y con Oscar y con todos los autores también, porque trabajamos en la edición del libro y ojalá que pues lo disfruten, porque lo hicimos con muchos esfuerzos y con mucho cariño. Y bueno, sí, si tienen encuentran algún error por ahí, porque van a ver, yo ya vi varios. Porque en el libro viene nuestro correo electrónico, con confianza por favor envíenlos y cuando tengamos a lo mejor una red de ratas más completas podríamos enviárselo. Gracias a todos. Bueno, Gloria Magaña me ha pedido la palabra. Yo quería agradecer antes de empezar a los autores de los diferentes capítulos, que muchos de los cuales están aquí presentes, y algunos de los revisores también de los capítulos que están aquí presentes. La verdad es que gracias a ellos este libro está ahora viendo la luz. Y bueno, les voy a decir una cosa. Internacional que Conservation International, encontré un error. Entonces yo le dije, mira, si no quieres cometer errores, no publiques. Entonces, pues sí, sabemos que tiene errores y hay errores que no deberían tener el libro, pero es por lo accidentado que fue la edición. La verdad es que no me voy a poner a platicarles eso porque es una historia medio aburrida y medio triste, pero bueno, el libro ya vio la luz y creo que lo más importante, más que los errores, pues es el contenido del libro, ¿no? Eso no está alterado. Yo creo que con este libro estamos realmente descubriendo a Alfredo Dugé, así como lo mencionó Belén, que hay 22 biografías. La verdad es que la mayoría de las 22 biografías, excepto la que está en el libro, han repetido lo mismo que las primeras 3 o 4 biografías que se publicaron de Dugé, prácticamente, excepto un trabajo muy importante de la maestra Jauregui en Guanajuato, que publicó un librote sobre Dugé hace algunos años. Todas repiten exactamente lo mismo que habían dicho los contemporáneos de Dugé que hicieron biografías de él. Y estando los archivos ahí en Guanajuato, los documentos de archivo, nadie se tomó la molestia realmente de investigarlos y acrecentar el conocimiento sobre la vida de Dugé.
Y eso, bueno, pues lo hicimos realmente nosotros con este libro. Creo que damos varios datos que no están publicados de la biografía de Douillet, y estoy seguro que hay muchos más porque se estuvo moviendo, o sea, si bien la mayoría de su vida en México la vivió en Guanajuato, no sabemos gran cosa de su vida en Francia antes de venir a México. No sabemos mucho de su vida en Jalisco, estuvo en Guadalajara un tiempo, de hecho estuvo 2 veces en Guanajuato, se fue a Jalisco y luego regresó a Guanajuato, estuvo una muy corta estancia en la Ciudad de México, y bueno, está muy fragmentada la documentación sobre Alfredo Douillet, pero en realidad el desconocido Alfredo Douillet creo que lo estamos conociendo ahora. Y en realidad no estaba tan aislado como dicen muchos de sus biógrafos, todavía biografías recientes dicen que estaba aislado. A Douillet se le dedicaron 56 especies, desde bacterias hasta mamíferos. Yo creo que pocos investigadores, quizá solo Charles Darwin y por ahí algún otro muy connotado del calibre de Charles Darwin, tiene tantas especies dedicadas a su nombre, pero no sé si Charles Darwin tiene la variedad de taxones dedicados a su nombre como los tiene Alfredo Douillet, y eso solo es porque tenía un intercambio tan intenso con otros investigadores que mandaba cosas que él no... O sea, en este caso, pues en el último capítulo del libro rompemos con ese mito del supuesto aislamiento de Alfredo Douillet, ¿no? Alfredo Douillet, pues efectivamente yo, como dijeron, soy herpetólogo, eso quiere decir que me dedico a los anfibios y reptiles, para los que no conocen el término, y Alfredo Douillet, sus animales... Nada más que está quizá excepto la de su hermano.